¿Cómo están? Mi nombre es Angélica Pineda, soy la editora del Empresario, la sección de pymes y emprendedores del periódico El Economista. Estamos llevando a cabo una alianza con Apollo Service, una plataforma que vincula a las personas que requieren los servicios de profesionistas y abogados con, evidentemente, aquellos profesionales que pueden prestar estos servicios. Vamos a llevar a ustedes una serie de ejercicios en los que vamos a traer información de calidad, información útiles para los empresarios y para los emprendedores y todos aquellos interesados en estos servicios. Me acompaña en esta ocasión Paul Cabana Gómez, quien es socio fundador de Apollo Service, Paul, gracias por estar con nosotros, dará paso también a presentar a nuestros invitados. El tema de hoy, en este primer ejercicio, es cómo contratar a un abogado. Bien, Paul, por favor. Hola Angélica, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a nuestros invitados que presentaré. Empezamos con Alberto Gutiérrez. Alberto es director de Estructura Partners, una firma boutique de banca de inversión. Estructura Partners es una de las firmas más destacadas en el país, ha tenido múltiples reconocimientos por las transacciones que ha llevado. Alberto tiene una carrera distinguida tanto en Sherman & Sterling en Nueva York como en Rich Müller, Heder y Nicolau aquí en México, firmas de índole jurídico y financiero. Te agradecemos mucho la participación, Alberto. José Luis es socio director de Global Payroll Solutions, una firma especializada en el reclutamiento, la selección, la administración y evaluación de personal y enfocada en recursos humanos. José Luis es ingeniero civil por la Universidad de las Américas de Puebla y tiene también múltiple experiencia en la administración de proyectos de call centers. Gracias por la invitación. Por último, agradezco a Octavio Novello. Octavio es socio fundador de SaveApp, una plataforma tecnológica para impulsar el ahorro impulsivo en el mercado mexicano. Octavio tiene más de 10 años de experiencia en el sector financiero mexicano y tiene estudios en la Universidad Politécnica de Madrid y en el ITAM aquí en México. Gracias por la invitación. A todos ustedes, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y Alberto, me gustaría comenzar contigo. Tú fuiste en algún momento abogado, ahora estás del otro lado. Dime, primero, ¿cómo fue para ti esta transición una vez que eras el prestador de servicio y después ya eras el cliente de ellos? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? Te diría que nunca se deja de ser abogado ya que eres abogado, pero fue una transición peculiar en este caso. Fue una transición lateral y en mi caso en particular creo que fue bastante sencilla porque conocía a las personas que ahora son mis socios y la materia en sí, el objeto de mi trabajo era muy similar. A lo mejor es ver un mismo objeto desde una perspectiva quizá diferente, pero sí con el mismo objetivo, ¿no? Que es al mismo tiempo brindar servicios a un cliente. Entonces, te podría decir que la transición en mi caso fue sencilla y poco a poco vas incursionando en materias que no son necesariamente propias de un abogado de un despacho, pero esa curva de aprendizaje es muy natural una vez que haces esa transición lateral. Alberto, ¿en qué crees que te haya ayudado el haber estado del otro lado como prestador de servicio? ¿Y en qué consideras que te haya generado algún vicio, algún defecto que ahora deben de sufrir tus prestadores de servicio? No le quiero decir mañas, son costumbres. Yo creo que para un abogado la formación que te brinda un despacho, una firma, es la mejor que puedes tener, ¿no? Es una escuela tremenda porque estás expuesto a un sinnúmero de casos, de asuntos, de clientes, y si eres una persona disciplinada, adquieres todavía más disciplina y organización. Si no lo eres, te conviertes. Así es como sobrevives, ¿no? Entonces, creo que la formalidad dentro de los despachos y la disciplina, el manejo de los tiempos, es algo que no es propio de la materia, pero es inevitable
desarrollar esa habilidad, ¿no? Y si tú lo llevas a una empresa en donde la gente no trabaja por hora, sino que es más por objetivo, te das cuenta que tu eficiencia es mayor que la de tus pares. Te podría decir que eso es una de las mayores virtudes, y como maña o costumbre, yo creo que sí me llevé el tener una bitácora de todo lo que estoy haciendo en el día. Llamada, asunto contra el cliente, etcétera, etcétera, porque al final del día te das cuenta si cumpliste o no con tus objetivos y qué te falta hacer. Yo creo que esa sería la costumbre que... Aunque ya no se cobre por hora. Aunque ya no se cobre por hora, exactamente. Octavio, tú eres emprendedora. Sí. Platícanos cómo ha sido para ti trabajar con abogados desde la perspectiva, obviamente, de quien inicia una empresa. Claro, pues yo te diría que es complicado al inicio. Yo arranqué hace 5 años, digamos, de manera independiente y no había un servicio como hoy lo hay, ¿no? De un marketplace que te ponga ahí la oferta de servicio. Entonces, la manera de hacerte de un abogado, bueno, el primer paso de un notario para constituirte, pues es el que te recomienda un conocido que quizás no esté en el rango, que tú no estés en el rango de atención promedio, digamos, de ese notario, ¿no? Entonces, al final, pues hay un tema de calidad y de costo, y creo que es difícil empatar, sobre todo para los que vamos arrancando, tener pues lo que todo el mundo quiere, ¿no? Una muy buena calidad y un costo razonable, o deja tu razonable, que sea asequible para el nivel en el que estás iniciando. Entonces, pues es de las decisiones más importantes al iniciar, porque quieres arrancar bien estructurado, pero creo que no existía suficiente información en el mercado, y eso lo hacía un mercado ineficiente, que está cambiando, ¿no? Bueno, perdón, José Luis. La contratación también de este profesional, ¿cómo ha cambiado? Ya vimos que ha variado un poco de horas, ahora por objetivos. ¿Qué más vemos ahora en la contratación de los abogados? Pues mira, finalmente el mercado te exige que los abogados también han ido cambiando, sus prácticas se han ido ajustando a lo que ahora el mercado exige, ¿no? Que la tecnología, todo esto, ¿no? Entonces, finalmente, pues lo que busca ser un abogado, como en toda relación de negocios, es una muy buena comunicación. Que la forma en la que se expresa y la forma en la que te expone los pasos para lo que lo contrataste o lo que requieres, ¿no? Pues te sean muy claros, ¿no? Que siempre tengas muy claro a dónde quieres llegar y él lo tenga muy claro, y la comunicación entre ellos, entre tú y el abogado, sea inmejorable, ¿no? Es una sociedad que a lo mejor no es en papel, pero es una sociedad que vas a llevar a cabo por el tiempo que lo requieras, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente es eso, ¿no? Buscas un abogado en donde lo necesites, ¿no? Con el que tengas buena comunicación, que te dé esa sensación de tranquilidad, ¿no? De que lo que vas a encargarle lo lleve a cabo bien, ¿no? Octavio, en estos 5 años de trayectoria como emprendedor, ¿alguna vez sentiste que por complicaciones legales, por temas de abogados, no iba a prosperar el negocio? ¿Se iba a caer el proyecto? Sí, por supuesto, digo, en específico con SaveUp, que arrancamos hace un año que estamos operando, y llevamos 2 años más o menos desde el proceso de investigación del negocio. O sea, yo arranqué con otro negocio hace 5 años, que era un marketplace de vivienda. Siempre he estado en tecnología y ahora tenemos este servicio, pues, que fomenta el ahorro. El tema del ahorro es un tema muy delicado. Es como casi una palabra prohibida en México si no eres banco. Nosotros estamos haciendo tecnología financiera, ¿no? Estamos en fintech. Entonces no existe al día de hoy un marco regulatorio claro. Se están haciendo cambios porque obviamente la Comisión Bancaria y de Valores ve que venimos todas estas empresas nuevas a ofrecer servicios, que hay espacios en el mercado, pero te diría que nos tardamos casi 8 meses en definir un esquema con los abogados con el cual pudiéramos salir a operar y que no infringiéramos pues diversas leyes y reglamentos, ¿no? Entonces, para nosotros el tema legal sí fue bien importante, y si no hubiéramos encontrado ese esquema, quizás no hubiéramos salido a operar, ¿no? Entonces... En específico, ¿qué tipo de práctica consideras
que han tenido tus abogados que impulsa tu negocio y qué tipo de práctica o hábito ha obstaculizado el desarrollo del mismo? Pues creo que ahorita lo mencionaron, el negocio de los servicios de los abogados creo que están migrando por lo menos en mi caso, a objetivos específicos, a contratos con un precio fijo en la manera de lo posible. O sea, también como cliente debes entender que no te pueden ofrecer un servicio con un costo predeterminado y que después tengas 27 cambios de observaciones porque pues, ya no es negocio para el abogado. Pero creo que sí ha migrado a que las cotizaciones ahora se hagan por instrumentos en vez de un tema por hora. Y eso creo que te baja la incertidumbre del lado del emprendedor, que dices, oye, pues si es por hora, ¿cuántas horas va a tomar esto y cuál va a ser el costo final, ¿no? Entonces, creo que entre más información haya en el mercado, se eficienta para ambos lados, porque tu preocupación de este lado es, yo necesito llegar del punto A al B y ¿cuánto me va a costar? Claro. Alberto, Sí. ¿qué recomendaciones harías a las personas para que, qué preguntas tendrían que hacerle a la hora de contratar un abogado? ¿Qué deben de preguntarle a esta persona para saber si es el socio que están buscando o la persona que están buscando para su solución? Yo creo que sí tiene que haber una comunicación muy franca. A veces el cliente peca un poco de arrogancia, ¿no? Y hay unos que no, y qué bueno. Pero normalmente, inclusive sin saberlo, el cliente se siente dueño de su verdad, ¿no? Entonces llega y plantea algo que pues puede tener agujeros por ahí en su estrategia o en su esquema. Y a la hora de sentarse con el abogado es cuando se da cuenta de forma real que hay muchos más pasos involucrados dentro de su plan, ¿no? Como tú lo mencionabas, se trazan objetivos y se fijan metas, pero muchas veces el número de metas y objetivos es mucho mayor al que la gente piensa, ¿no? A lo mejor, no sé, la constitución de una sociedad. Existen ciertos pasos para constituirla, no nada más es un objetivo, la constitución, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo, pero a la hora de sentarte con esta persona con la que te recomendaron o fue después de una selección o después de un análisis del mercado, dices, esta es la persona que quiero escoger, creo que la apertura y poner por escrito esa ruta crítica, a mí me ha funcionado bastante bien. Ahora, te diría que a la hora de seleccionar a tu abogado, hay publicaciones, hay referencias claramente, pero hay muchas plataformas públicas incluso que indican quién es el abogado o quién ha sido la persona encargada de llevar a cabo cierta transacción, ¿no? Entonces, creo que esa labor se facilita mucho con plataformas como la de Apolo, porque a pesar de que puedas tener tú el afán o el deseo de comparar, pues es complicado hacerlo si no existe una plataforma así. Tienes que hacer llamadas, tienes que hacer tu propia investigación en páginas, en fin, es muy complicado. Y a la hora de tener en una pantalla esta comparación entre propuestas, lo simplifica bastante. Octavio, ¿tú qué haces para diferenciar pues, de un abogado, un buen abogado que pueda servirte a ti en tu empresa, de aquel que seguramente no te está dando lo que tú necesitas? ¿Cuáles son los tips que nos puedes compartir para la contratación? Pues creo que al día de hoy sigue siendo el tema de referencia, sobre todo qué otros clientes tiene, para saber si más o menos el tamaño de clientes que atiende está dentro de la liga en la que yo juego, ¿no? Si es un abogado que a lo mejor atiende grandes corporativos, pues sé que no me va a poner el nivel de atención que quizás yo quiero, porque yo soy un cliente muy, muy pequeño en comparación de sus clientes estrellas. Pero creo que no hay una fórmula mágica. Al final también es un tema muchísimo de confianza y de construir una relación de largo plazo, ¿no? Porque pues es como tu doctor de cabecera pues en la parte legal, ¿no? O sea, tu abogado corporativo. Entonces, no. José Luis, en el desarrollo de tu negocio has contratado muchos abogados externos y también entiendo ya tienes un departamento jurídico interno.
¿Cuándo consideras que se debe pasar de un abogado externo a un departamento legal interno, a una persona de tiempo dedicado completo? Bueno, cuando estás creciendo, llega un momento en que la parte legal, tu departamento, la parte de todo lo que necesitas llevar a cabo en términos legales, un abogado externo puede ser, pues te puede atrasar en tus tiempos. Es el momento en el que ya estás lo suficientemente grande como para decir, yo necesito ser muy ágil en temas de contratos, en temas de todas las gestiones internas legales, tienen que ser muy ágiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues empiezas a crecer, te empiezas a hacer de nuevos clientes, y si tienes que recurrir a tu abogado para que te mande un machote de contrato, para que lo mandes al cliente, pues pueden pasar algunos días donde el cliente te diga, ya lo pensé bien, ¿no? Ya, ¿sabes? No, o sea, digo, que es el peor de los casos, ¿no? Pero bueno. Entonces, finalmente, cuando ya tienes ese crecimiento, pues ya tienes que ser muy ágil, ¿no? Ya tienes que tener un departamento legal en el cual te voltees y le digas, ¿sabes qué? Prepárame este contrato porque ya lo necesito mandar, o prepárame rápidamente, en mi caso, que es el tema de los recursos humanos, pues finalmente nuestros clientes de repente nos dicen, oye, ayúdame con la baja de este personal, ¿no? Ayúdame con el alta de este personal, ¿no? Entonces, si tengo que estar recurriendo a un despacho externo que me dé el visto bueno de los contratos, me voy a tardar mucho. Y las bajas, por ejemplo, pues son cuestiones que tienen que ser así, porque pues hay muchas cosas que pueden alterar el que puedas una baja fácil, de un entendimiento fácil con la persona con la que estás dando la baja, a que se te vaya un litigio laboral, ¿no? Porque no fuiste ágil, ¿no? Porque ya al final, ¿no? Pues pasó mucho tiempo entre una cosa y otra. Entonces, depende de tu crecimiento, llegas a un momento en el que tienes suficiente necesidad de ser ágil, y pues ahí es donde tienes que abrir tu departamento legal. En seguimiento a esa pregunta, José, y abierta a los tres, muchas personas han llegado a una controversia con su propio abogado, a tener una falta de entendimiento, algún problema. ¿Qué hacer? ¿Cómo llevar a un buen puerto esta situación cuando se tiene cierta dependencia? Porque es el especialista en materia legal y muchas veces, sea interno o externo, es el único que tiene el conocimiento del caso preciso. ¿Cómo sugieren llevar esta, no transición para contratación, sino de salida, una buena salida? Bueno, finalmente, como tú lo decías, ¿no? El haber llegado ya a un punto de inflexión donde ya los servicios de tu abogado, tú consideras que ya no son lo que tú estás, o lo que esperabas, o lo que ya necesitas, bueno, finalmente pues va a tener que derivar en otro abogado, ¿no? Entonces, ¿no? Finalmente es pues llegar a tener esa parte de presentar, las partes se le va a tener que entregar al nuevo abogado que va a tener que llevar las cosas. Y pues lo ideal sería que esa entrega de información pues sea la entrega más sana, simple, transparente, ¿no? Y también igual, o sea, como en un principio lo dijimos, ser muy claros del por qué estás tomando la decisión, ¿no? No llegaste a los resultados que yo esperaba, y bueno, pues le quiero dar la oportunidad a este nuevo abogado que me ofrece llegar a lo que yo necesito que pase, ¿no? Pero bueno, pues va a tener que ser con muchísima transparencia, ¿no? Porque si no... Yo también te diría que uno de los elementos que deben prevalecer es la conciencia de que es un negocio de personas, ¿no? Los servicios legales, los servicios financieros, son personas. Puede que no te haya gustado su trabajo por su personalidad incluso, a pesar de que haya hecho el trabajo bien. Entonces creo que la conciencia de qué es lo que no te agradó, qué es lo que no te acomodó, eso también puede dictar un poco el proceso del, digamos, divorcio amigable. Es decir, oye, ¿sabes qué? La verdad es que tus tiempos o la forma en que tú te conduces con mis contrapartes no es mi estilo, en fin, ¿no? Hay un sinfín de motivos. No necesariamente tiene que ser la falla en entregar resultados. Ahora, si ese es el caso, también tienes que entender que como persona tiene otros clientes y a pesar de que no se haya alcanzado el objetivo, el trabajo realizado también vale, ¿no? Entonces, creo que en estos divorcios amigables también sucede que el cliente dice, bueno, ya no te voy a pagar, que no hiciste lo que yo quería. Oye, bueno, pero a lo mejor no se llegó de A a la Z, pero llegué a la X. Entonces, si tú quieres llegar al momento en el que se hace una transición de un abogado a otro y se le entregan los materiales, se le entrega la información,
creo que no puedes llegar a enemistarte de esa forma, sobre todo en este mercado que no es tan grande como en otros países donde te vas a volver a topar a esa persona. Creo que una mediación amigable es lo más conveniente. Bien, vamos a mandar en este momento a un corte y regresamos. El Empresario es una multiplataforma especializada en contenidos de management y productividad del periódico El Economista, dirigida a la micro, pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Nuestro objetivo es generar información útil y de calidad que les ayude a tomar decisiones de negocios. A través de nuestros distintos canales, trabajamos día a día para ser un referente informativo y de consulta para nuestros lectores. Puedes encontrarnos cada miércoles en la versión impresa de El Economista o en nuestro sitio web elempresario.mx. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook El Empresario MX y Twitter @elempresariomx. Bien, regresamos a este tema que es cómo contratar un abogado. Y Alberto, compártenos por favor algunos tips para esta contratación. ¿Qué es lo que debe de quedar plasmado en un contrato con el abogado? Bueno, yo creo que todo comienza con una plática, pero el primer documento te diría yo que es una propuesta de honorarios, cuando se la pides a tu abogado. Y típicamente, si tú ves uno de estos documentos, puede ser nada más una descripción del equipo que va a estar involucrado en el asunto. Es decir, esta es la tarifa por hora, o estos son los 3, 4 resultados que queremos alcanzar, dependiendo de qué se trate, si es una transacción, si es un litigio, etc. Pero en mi experiencia ha funcionado muy bien utilizar este documento como una ruta crítica. Es decir, esta es tu propuesta de honorarios, pero vamos a agregarle un poco más de detalle. Descríbeme cuál va a ser la columna vertebral en las metas o en los hitos de este asunto, para que así yo como cliente pueda tener una expectativa concreta de qué es lo que va a suceder durante el transcurso de los servicios, ¿no? Y entre más granulado esté este documento, entiendo que puede tomar tiempo y a lo mejor no es lo más... no es que se vayan a suscitar asperezas al principio, pero sí hay que ser muy críticos en este documento y decir, mira, para esta etapa no voy a necesitar más de 3 pasantes porque es más gestión que otra cosa, ¿no? Es un ejemplo sencillo que te estoy dando, pero decir, para la negociación de estos contratos no tengo un presupuesto para que pase de X cantidad, y el abogado te va a decir, bueno, siempre y cuando no se pase de tanto tiempo o no involucre más recursos, etc. Entonces, hacer una negociación amistosa desde un principio sirve, uno, para saber el rango de los honorarios, o bien el límite de los mismos, y qué es lo que va a implicar cada meta, tanto en términos de recursos humanos, de la persona involucrada y del tiempo, ¿no? Esa sería mi recomendación inicial. Alberto, en adición a esta claridad y a esta ruta crítica que es importantísima, como emprendedor, como empresario, ¿qué términos debería de incluir cualquier convenio básico con un abogado? Algo de no competencia, algo de confidencialidad. ¿Cuál sería algún tip, una sugerencia para la audiencia? La confidencialidad, absolutamente. Creo que cualquier convenio de estos debe tener un clausulado tendiente a guardar la confidencialidad de la información que se está proporcionando. La exclusividad creo que va unado a la no competencia, ¿no? Porque quizá tienes puede ser que tengas un producto o una industria que esté en crecimiento y al mismo tiempo ya existe otros competidores que quizá te pueden ganar en tiempo, y
eso, la no competencia, la confidencialidad y la exclusividad sí debieran de ser temas básicos en ese contrato. Ahora, de la exclusividad sí te diría que cuando estás con un despacho no puedes esperar que nadie en el despacho preste servicios a una empresa parecida a la tuya o en una industria parecida a la tuya, pero sí puedes pedir que el abogado que te está atendiendo no atienda a tu competencia, ¿no? Ellos tienen tienen políticas de conflicto de interés y evadirlos, claramente, pero si tú se los comunicas desde un principio, ellos saben quién es tu competencia, porque muchas veces el abogado no sabe. Entonces, si tú sabes quién es A, B y C de tus competidores, les sirve mucho al abogado. Octavio, ¿qué más nos puedes compartir en estos tips para que los emprendedores elijan al abogado más apto para lo que ellos requieren? Creo que como en cualquier contratación es importante tener 2 o 3 opciones y comparar, sobre todo al principio cuando estás contratando un abogado que va a ser una relación de largo plazo, pues comparar nivel de servicio, tiempo comprometido, quién te va a atender del despacho. O sea, también pues no es lo mismo que te atienda el socio principal a que te atienda el último pasante, ¿no? En una estructura muy grande. No es o sea, el nivel de atención personal, pues creo que todos queremos tener la atención más personalizada, de la persona más cualificada, pero pues eso depende, ¿no? A qué estructura vas, a qué tamaño de despacho vas. Y creo que definir muy bien también en el documento que rige cuáles son los tiempos que tú también como cliente debes de responder, ¿no? O sea, tú le puedes exigir al abogado, pero en la medida que tú también como cliente respondas, porque si no, creo que es que es como cualquier relación, o sea, es de 2 lados. José, ¿dónde debemos de contratar al abogado? ¿En donde está nuestra oficina, nuestra casa matriz, donde está el conflicto, o en qué casos conviene en cada uno de ellos? Mira, va relacionado a tus operaciones. Si tu negocio va a tener presencia regional en el interior de la República o en el extranjero, finalmente tu mismo despacho puede tener alianzas con otros despachos en donde tú vas a poner el negocio o sucursal, lo que sea. O de igual forma, ¿no? También por costos puedes buscar la solución de un abogado en donde requieres, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Tuvimos un caso hace poquito de una necesidad de un abogado penalista en Chihuahua, ¿no? Pues por más que me acerqué a mi despacho de abogados, pues no tenían ninguna corresponsalía ni nadie de alianza en Chihuahua que pudiera llevar ese caso, ¿no? Entonces, bueno, pues al final de cuentas tienes que acercarte a un abogado penalista de ahí. ¿Por qué? Porque el marco legal de Chihuahua tiene otro contexto totalmente diferente al marco legal de la Ciudad de México, donde están nuestras operaciones. Hasta cómo puedes llevar tú el juicio penal es totalmente diferente. Entonces, muchas veces pues me ha tocado que tu mismo abogado te dice, no hombre, no te preocupes, lo hacemos, ¿no? Pero podría caer en un desconocimiento del marco de ese estado o de ese municipio y finalmente no llegar al resultado que tú estás esperando, ¿no? Entonces, ahí depende mucho para qué necesitas al abogado. Y también igual, o sea, ver, finalmente evaluar cuáles son lo que tú deseas que pase en cada caso, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasa mucho. Nosotros sí contratamos abogados en las ciudades donde tenemos presencia, y digo, seguimos trabajando bajo el marco de nuestro abogado principal, de nuestro despacho principal, que nos asesora en todo, pero sí contratamos abogados de manera regional. Y justamente Polo Service ayuda mucho a hacer estos filtros, ¿no? A saber, a comparar a los abogados a los que queremos llegar, a saber precios de honorarios, el costo, y muchas otras prestaciones que ofrece la plataforma. ¿Por qué nos platicas un poquito de lo que es esta iniciativa? Claro que sí, Angélica. En seguimiento a los consejos de Alberto, Octavio y José Luis, los invitamos a aquellas personas que tienen necesidad de resolver un tema pendiente legal, de resolver un problema jurídico, que busquen a su abogado a través de Apollo Service. En apolloservice.com ellos pueden buscar, comparar y conocer propuestas
de distintos abogados independientes, de firmas, de todo tipo de proveedor de servicios jurídicos, notarios, contadores, que les van a presentar una propuesta específica, considerando la ubicación que más le convenga, el presupuesto, la experiencia que tiene cada una de estas personas, y de forma muy dinámica y visual podrán contactar a la que mejor a la opción que mejor les convenga de acuerdo a sus necesidades. Los invitamos a que conozcan la plataforma en www.apolloservice.com y que se familiaricen con el proceso para lograr estos resultados que nos recomiendan nuestros invitados. Perfecto. Bueno, pues de mi parte nada más ya sería todo. No sé si alguna otra recomendación que quieran agregar. Una última pregunta nada más es cómo ser también buenos clientes para estos abogados. ¿Hasta dónde nos podemos inmiscuir en esta estrategia legal? ¿Hasta dónde debemos dejarlos actuar? Pues mira, finalmente el orden, uno tiene que ser ordenado hasta en las ideas, ¿no? Entonces, la forma en que puedes ayudar a tu abogado es tú también imponiéndote un orden, en dejarle las cosas claras, ayudar, como dices, en tener todo en los tiempos que el abogado lo requiere. En eso, esa es la mejor recomendación para que tú seas un buen cliente para tu abogado. Sí, creo que el balance entre que tú como, digamos, dueño del negocio conoces la operación y dices, bueno, esto es lo que yo quiero ejecutar, pero en la parte legal, pues el especialista es el abogado, ¿no? Entonces no hacerla de especialista tú en su parte, porque entonces ¿para qué lo contratas, no? Claro. ¿Algo más, Albert? Yo creo que ser paciente y estar consciente de que el abogado sabe un poco más que tú en esos temas en específico, siguiendo con lo que él dice. Perfecto. Pues les damos las gracias a todos, cada uno de ustedes por habernos acompañado en este primer ejercicio que lleva El Economista y Apollo Service. Para ustedes seguramente quedan muchas dudas. Los invitamos a que nos escriban a contacto@elempresario.mx, también a través de las plataformas de redes sociales de Apollo Service, del Economista, y agradecemos mucho su atención para esta tarea. El Empresario es una multiplataforma especializada en contenidos de management y productividad del periódico El Economista, dirigida a la micro, pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Nuestro objetivo es generar información útil y de calidad que les ayude a tomar decisiones de negocios. A través de nuestros distintos canales, trabajamos día a día para ser un referente informativo y de consulta para nuestros lectores. Puedes encontrarnos cada miércoles en la versión impresa de El Economista o en nuestro sitio web elempresario.mx. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook El Empresario MX y Twitter @elempresariomx.